Toda. Vengo saliendo de una reunión, entonces venía en el carro y cuando parqué el carro, bueno, yo no lo parqué, no venía manejando yo, pero cuando parquearon el carro, entonces me quedé sin señal, pero ya estoy aquí, ya estoy de vuelta, ya estoy con ustedes. Eso es lo importante. Ok, entonces estábamos, Abogada, dígame. aquí cuando los dicen que el tratado prevalece, vaya una confusión que siempre se ha dado, ¿sí? Porque uno le pregunta mucho a abogados, pues ahí en la universidad, y unos le dicen que el tratado es primero, pero en el artículo 18 los dice que cuando hay un conflicto entre un tratado y una convención, prevalece, va la ley. Correcto, entonces justamente eso vamos a estar discutiendo el día de hoy. Vamos entonces a ver qué es lo que nos dice de manera completa esta constitución, la que está vigente ahorita en Honduras. Entonces el debate es, ¿qué está por encima, constitución o tratados? Y existen respuestas diversas, o sea que no hay una respuesta unificada de qué es lo que es superior, no existe, no hay respuesta unificada. Eso significa de que ciertos juristas van a decir una cosa y otros van a decir otra. Y existe también una teoría que es una teoría de América Latina, que es considerada o llamada el bloque constitucional, el bloque convencional, el bloque de convencionalidad. Tiene varios nombres. Esos son los tres por los que más se conocen. Entonces vamos a ver qué es eso, qué es lo que eso significa. Vamos a empezar entonces con qué dice la Constitución. Nosotros tenemos un capítulo entero dedicado al tema, el capítulo 3 de la Constitución de los tratados. Y en su artículo 15 nos dice algo bien interesante, algo que muchas veces esos que no son constitucionalistas y no son internacionalistas rara vez nos dicen. El artículo 15 de la Constitución nos dice que Honduras hace suyo los principios y las prácticas del derecho internacional que tengan característica muy especial. Primero, que propendan a la solidaridad humana. O sea que si no están de acuerdo con la solidaridad humana, entonces nosotros lo hacemos de lado ese principio. Segundo, al respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y ahí, muy interesante, que nos hablan de la autodeterminación de los pueblos y debemos de recordar que nosotros aprendimos que la autodeterminación del pueblo es del pueblo etimológico, no del pueblo que yo soy el pueblo. No, no es cierto, yo no soy el pueblo, ni idea de cómo coger un rifle de alto calibre, apuntarle a otro ser humano y tomar acción. No, ni idea, no tengo la más mínima. Entonces yo no soy parte del pueblo, yo soy parte de la población y yo tengo autodeterminación como esa población, pero del pueblo no soy. Entonces, aquellos principios que respeten la autodeterminación del pueblo, esos también son principios nuestros. Y lo tercero que nos dice es a la no intervención. Muy interesante porque si recuerdan, esto va de la mano con aquella doctrina de Estrada que nos decía que nosotros teníamos que respetar la soberanía de los estados. ¿Recuerdan eso, verdad? Luego nos dice que va a respetar una cuarta cosa o que tiene que promover una cuarta cosa. Y lo dice de una manera conjunta. Nos dice, y al afianzamiento de la paz y de la democracia universal. En otras palabras, si nosotros tratamos de afianzar la paz sin respetar la democracia, Honduras no lo acepta. Si usted trata de hacer una democracia que no lleva a la paz, Honduras no lo acepta. Muchas personas me preguntan a mí, abogada, pero ¿por qué damos esa interpretación? ¿Por qué no es el afianzamiento a la paz una cosa y la democracia universal a otra? Y la respuesta es bastante interesante. Entonces vamos a empezar con, bueno, el cursor, disculpen, aquí está. Vamos a empezar con que aquí hay una I. ¿Se fijan? Que aquí, no, perdonen, necesito el bolígrafo, draw, aquí está. Entonces vamos a empezar con que aquí hay una I, ¿sí? Esta I es muy importante porque esta I nos separa una idea de la otra, ¿ok? Aquí hay una coma, pero si se fijan, aquí no hay coma. ¿Qué significa eso? Cuando hay una coma, usted está separando una idea. ¿Se acuerdan de esas reglas gramaticales que yo les digo tienen que aprendérselas? Literalmente en eso ando yo, viendo comas y viendo puntos, no les estoy bromeando. En eso ando ahorita, viendo comas y viendo puntos. Pero muy interesantemente, si usted no pone una coma
entre paz y la democracia universal, usted lo que está diciendo es que es una sola idea, no está separando la idea. Usted separó la idea del afianzamiento de la paz y la democracia de la no intervención. O sea que la no intervención es una idea, el afianzamiento de la paz y la democracia es otra idea. Miren qué interesante. Eso nosotros lo llamamos o lo denominamos la coma de Oxford. Usualmente la denominamos de esa manera porque se creó en Oxford, en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Ahí es donde se creó esa coma de manera específica. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en derecho es importante saber dónde poner las comas, este es uno de esos ejemplos de esa importancia. Nosotros tenemos obligatoriamente que atar el afianzamiento de la paz con la democracia universal. Miren qué interesante. Sin embargo, eso no es lo que les sale resaltado o que yo les he resaltado de este artículo. Lo que yo les resalto de este artículo es cuando dice Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Aquí viene una pregunta magistral y es la siguiente. ¿Y si esa sentencia va en contra de la Constitución de Honduras, qué se va a aceptar? ¿La sentencia o la Constitución de Honduras? ¿Quién me quiere decir qué se les ocurre a ustedes? La Constitución. Si esto viene a atentar la Constitución y las leyes en el país, entonces la rechazamos. Oh, oye, dígame, Lionel, a ver, cuénteme, ¿qué piensa usted? Lionel. Hola. Creo que se le trabó el micrófono a Lionel. Bien. Existen sentencias que han recaído, que están en contra de la Constitución, inclusive en contra de los artículos pétreos. Yo sé. Y no son nuevas esas sentencias. No son de ahorita esas sentencias. Ya tienen bastante tiempo. Como por ejemplo, abogada, el 237. Que nos habla acerca de la Constitución, de la reelección, del periodo, no, de la reelección, sino del periodo presidencial que solo será por 4 años. Ok. Mire qué interesante. Jairo les está dando el ejemplo de una sentencia que es de Honduras. Todavía no existe, dicho sea de paso, una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos hable sobre la reelección. No existe. Esa sentencia en la Corte Internacional, miren bien, sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. O sea que no es sentencia nuestra. Tiene que ser una sentencia fuera de Honduras. ¿Ok? Por ahí empecemos. Entonces, pregunta del millón, si existe esa sentencia, ¿cuál es lo que vamos a respetar? ¿La Constitución de Honduras o la sentencia? La sentencia de la Corte Internacional de Justicia, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia de la Corte Centroamericana de Derecho o de Justicia, mejor dicho. O sea, ¿cuál es lo que vamos a aplicar? ¿Lo que dice la Constitución o lo que dice la sentencia? Debería de ser lo que dice la Constitución. Ajá. Jairo dice que es lo que dice la Constitución. Así es. Pero nosotros, abogadas, somos bien masoquistas, fíjense. Tratamos de obedecer a lo que se nos ponga por delante. Porque, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Sin embargo, tenemos un buen número de hondureños contratados por el Estado por este gobierno. Y ahí están. Y están obedientes a ese gobierno, a ese presidente, al sistema, a la estructura, a las secretarías de Estado, todos estamos obedientes. Y aquí dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Relacionado con el artículo 237, que nos habla que el periodo presidencial será de 4 años. Ok. Entonces, Jairo nos está hablando nuevamente acerca de lo que pasa aquí a nivel interno. Pero yo les estoy diciendo que este artículo lo que les está diciendo es sentencias que han sido emitidas por órganos que tienen jurisdicción fuera de la nacional, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte Internacional de Justicia. Iris, cuénteme, ¿qué piensa usted? Abogada, yo difiero de la opinión del compañero Jairo. En esta ocasión, si nosotros nos sometemos a un arbitraje, a un juicio,
Nosotros debemos de obedecer la sentencia que se dé en cualquiera de estos órganos. ¿Por qué? Porque hay tratados que también han sido firmados por la República de Honduras. Por lo tanto, también debemos de acatar lo que ellos dicten en esta manera. No es de una manera arbitraria, es algo que ya se va a un consenso, por lo cual que pienso que debemos de respetar lo que se determine. Por ejemplo, usted ponía el caso de la reelección. Si este caso llega a la Corte Interamericana, tendrá efectos que se tienen que surtir aquí. Las autoridades que violentaron, en este caso, la Constitución de la República, van a tener que o ser judicializados o el caso desestimado en este aspecto. Entonces, estamos hablando de supuestos, pero quiero que miren que sí hay sentencias que han afectado inclusive artículos pétreos y que Honduras ha tenido que tomar la decisión si respeta o no respeta. ¿Cuáles son esos? Aquí hay dos mapas que son muy importantes. Sí. El primer mapa es el mapa que nosotros utilizamos, Honduras utilizó, en una parte de los argumentos del caso de Honduras contra El Salvador ante la Corte Internacional de Justicia. Nosotros los llamábamos sectores. Ellos le llamaban bolsones, pero como a nosotros nos gusta copiar todo lo que viene de afuera y nadie es profeta en su propia tierra, entonces nosotros empezamos a llamarle bolsones. Pero nosotros en realidad, este es el mapa que nosotros presentamos y le llamábamos sectores, así le llamábamos. Cuando se redactó la Constitución de Honduras, la Constitución del 82 decía que Honduras tenía 112,088 kilómetros cuadrados. Así los aprendí yo cuando yo fui a la escuela. En 1992 sale la sentencia y la sentencia dice que 8 de esos sectores pasan ahora a ser parte del territorio por suelo de Honduras. En otras palabras, el territorio de Honduras ahora es de 112,492 kilómetros cuadrados. Todo lo que tiene que ver con las fronteras y con las cuestiones terrestres son artículos pétreos de Honduras, de nuestra Constitución. Pero si ustedes cogen las constituciones que se emiten, las que se reimprimen después de esa sentencia, y dicho sea de paso, hasta después de como el 98 es que esas constituciones lo empiezan a reflejar. Había una que era la constitución de bolsillo, le llamaban, que era color anaranjado, y esa fue la primera que lo reflejó, esa impresión. Y luego de eso, OIM siempre ha hecho las impresiones ya con el número actualizado, que es 112,492 kilómetros cuadrados. Muy interesantemente, todo lo que yo les estoy diciendo lo que significa es que hubo una sentencia que afectó un artículo pétreo y que Honduras, debido al artículo 15 de la misma Constitución, lo mira como obligatorio. Y por ende, nuestra Constitución cambió. Muchos dicen, sí, pero fue para mejor, abogada. Fue porque nos dieron 404 kilómetros cuadrados. Entonces, ahí sí que cambie. Pero si nosotros... Pero se violentó. Se violó, Jairo, acuérdese. Se violó entonces el artículo. Entonces se usurpó el artículo. Entonces ya no fue un artículo pétreo. Miremos bien qué es lo que está sucediendo. Nosotros, Honduras, va ante la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Nosotros, Honduras, dijimos que eso era nuestro. Lo probamos con documentos de los archivos de las Indias, ¿sí? De ahí fuimos a sacar y dijimos que esos sectores, eso que nosotros llamamos sectores, que, bueno, los abogados deberíamos de llamar sectores, pero muchos le llaman los bolsones, porque así le llamaba El Salvador, pagaban impuestos a la corona a Honduras. Y les estoy diciendo muy en serio, logramos probar que desde el tiempo de la corona esos sectores eran de Honduras y nosotros ganamos esos sectores. Y la Constitución no los reconocía, la del 82 no reconocía esos sectores como Honduras. ¿Y qué hizo entonces Honduras? Vamos y leemos nuevamente qué es lo que dice el artículo 15. Y el artículo 15 dice que Honduras proclama que no podemos no podemos decir que no existen.
No podemos evitar estas sentencias porque su validez y su obligatorio cumplimiento tienen que ser respetados por Honduras. Eso se lo dice la Constitución, que nosotros tenemos obligatoriamente que respetar esas sentencias, ya sean arbitrales o judiciales, que tengan esa característica, que vengan de un organismo internacional. Miren qué interesante. O sea que la misma Constitución de manera expresa les está diciendo, existe algo que está por encima de mí. Y ese algo que está por encima de mí son esas sentencias que vienen de afuera. O sea, para mí eso es increíblemente interesante. Eso es aún más interesante que el hecho de que si son los tratados o no. Porque aquí ya le está diciendo, existe algo que ya en serio está por encima, que son las sentencias, ya sean arbitrales o judiciales. Eso que nosotros estuvimos estudiando acerca de los métodos de solución pacífica. De eso es que les están hablando, de las sentencias que nosotros llamamos laudos arbitrales y de las sentencias jurisdiccionales. Y son obligatorias. ¡Wow! Hay algo por encima de la Constitución que la misma Constitución se lo dice. Y como les digo, muchas personas me dijeron a mí, sí, pero es que eso es a favor nuestro. Nos dieron algo. Claro que la reconocemos porque nos dieron algo. Pero si usted... si hubiese sido al revés. Ajá, mire Iris. Ajá, es como por ejemplo que nos sometamos a la discusión de lo que es la isla Conejo. Si nosotros perdiéramos lo que es tan importante como lo es Isla Conejo, perderíamos una porción, un puerto importante de lo que es esa zona. Y a veces solo medimos por la dimensión de, ay, total, si es Isla Conejo, no, perdemos el puerto. Y por eso es que tanto anhelo tiene El Salvador en cuanto a lo que es esta isla, ¿va? Entonces, estudiar lo que es la geografía es bien importante porque esto nos somete a que nosotros perdamos un puerto que por ahí está ingresando la mayoría de mercancía a nuestro país, ¿verdad? Porque ya no es Puerto Cortés. Es correcto, es correcto. Puerto Cortés ahora es considerado, por si acaso no sabían, miren, las cuestiones aduaneras son fascinantes. Los que nos gusta el derecho comercial, para mí las cuestiones aduaneras son fascinantes. Y ahora Puerto Cortés, cuando usted pone su mercadería en Puerto Cortés, ya está ingresada a los Estados Unidos de América. Óigame, eso fue en el tiempo de Maduro, ¿verdad? Por si acaso y piensan de que fue alguien, que eso es reciente. No, no, eso todos los hondureños lo deberíamos de saber porque ya tiene, ¿cuántos años? Casi 20 años de existir. Todos los hondureños deberíamos de saber que cuando su mercancía está puesta en Puerto Cortés, ya está ingresada en Estados Unidos. Es como que si esa mercadería ya estuviera en Estados Unidos. Esa es una ventaja comercial que nosotros tenemos que no la tiene nadie en Centroamérica. Nadie. O sea, wow. Sinceramente, wow. Entonces ya les dije yo, esto era positivo. Claro que nosotros queremos decir, sí, 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 en este caso sí. Pero fíjense que la misma Corte Internacional de Justicia, de manera más reciente, dictaminó y hizo la sentencia en cuanto al paralelo 15. Este es un caso en donde Honduras, que dicho sea de paso me lo van a presentar la otra semana, ¿verdad? El paralelo 15, yo sé que sí. Es una de las controversias que ustedes van a hablar. Pero justamente en esta sentencia del paralelo 15, Honduras decía que nosotros éramos dueños del paralelo 15. Es decir, que Honduras decía que nuestra frontera estaba, vamos a ver si me sale ahora el dibujo, vamos a hacer un dibujo en línea recta, que este era justamente nuestra frontera con Nicaragua, esa que le sale ahorita en rosado. Eso decía Honduras, esa es nuestra frontera. ¿Qué es lo que decía entonces? Vamos a ver, control Z. No, no me lo quitó. Se me perdió el cursor. Lo siento, lo lamento. Tengo que undo. Ok. ¿Qué decía Nicaragua? Nicaragua decía que no era el paralelo 15. No, ustedes, anda loca la compu hoy. Pobrecita, ha hecho demasiado. Ha estado de viaje. Bueno, Honduras decía que era el paralelo 15, que es justamente el que está en rosado. Y Nicaragua, si ustedes miran, hay una línea que es vertical, ¿sí?
Para Nicaragua, ellos lo que querían era la línea que estaba recta, mientras que nosotros queríamos la línea que estaba acostada. Esa era nuestra gran disputa. ¿Qué fue lo que dijo la Corte? La Corte dijo, es que ni uno ni el otro está en lo correcto. Literalmente así nos dijeron. No es ni Honduras, miren, estoy tratando de llegar no, esto es increíble. Vamos a clarearlo, a ver si me permite hacerlo. Ah, ahí me salió, ok. Entonces, esta era, no, ustedes, wow, hoy sí que no me quiere. Esta que les estoy haciendo, no, tampoco. Wow, no me quiere. Ok, vamos a ver. Esta era la que decía Nicaragua, vaya, por fin me salió. Y esta era la que decía Honduras, ok, entonces éramos un cruce. ¿Por qué nosotros nos peleamos tanto eso? A ver, ¿quién me quiere contar cuál es la importancia de lo que hay ahí? Que está por todo el Caribe de Honduras. ¿Qué es lo importante que hay ahí? ¿Quién me quiere decir? Petróleo. Petróleo, así es, Ana. Ahí está lleno de petróleo, pero cuando yo les digo lleno de petróleo, es petróleo que nadie ha tocado nunca, que está ahí en reserva literalmente, para que alguien venga y lo explote. Eso está lleno de petróleo. Entonces, Nicaragua quería que fuera así para quitarnos todo esto. Nosotros queríamos que fuera así para tener todo esto. Y la Corte Internacional de Justicia nos dijo, es que ni uno ni el otro tiene razón. Y nosotros vamos a trazar lo que le sale en línea roja, de manera exponencial, en medio de los dos. Vamos a hacer un ángulo de 90. Eso fue lo que dijeron. Y además de eso, Honduras sí logró, que para mí eso fue algo que nosotros debimos de haber defendido aún más. Nosotros como Honduras hacemos y hacíamos patrullaje con los Estados Unidos de América en cuestiones de drogas. Para cuestiones de drogas, nosotros nos paseábamos por todo eso hasta llegar a la isla de San Andrés y nos regresábamos. ¿Con quién? Con los Estados Unidos, con las lanchas de Estados Unidos, con personal de la DEA, o sea, lo hacíamos. Existe evidencia que nosotros lo hacíamos, pero nosotros no lo presentamos en juicio. Miren, muchachos, a veces yo les digo que ser litigante, ser profesor, ser lo que hago yo, que son negociaciones, en lo que ando yo ahorita en negociaciones, son cosas tan distintas que hace un abogado que nosotros nunca deberíamos de mezclarlo. Yo nunca me atrevería a mis 20 años de estar en el ejercicio a de la nada decir, ¿saben qué? Ahora yo voy a ser litigante, porque esa es una especialidad. Y los litigantes tienen que saber algo bien especial, que ellos tienen que hablar con evidencia. Ellos no solo pueden decir, eso es mío, ellos me tienen que enseñar por qué es suyo. Usted no solo puede decirme, eso es ilegal, tiene que enseñarme por qué es ilegal. Y nosotros en este caso no demostramos que nosotros hacíamos esos patrullajes con los Estados Unidos de América. No lo demostramos. Lo que sí demostramos es que esas islas que ustedes ven ahí, que están marcadas en azul, nosotros les hacíamos un patrullaje y íbamos a darles la vueltecita, esa misma que hacemos en el Golfo, esa misma íbamos a dar, solo que ahí inclusive teníamos fotografías de la bandera de Honduras izada en estas islas. Entonces la Corte dijo, ya que ustedes lograron probarme que hacen patrullaje en esas islas, entonces vamos a hacer una interrupción y vamos a circular esas islas que van a ser de Honduras. Pero literalmente justo después de la última, vuelve a subir a la línea que vamos a dividir entre uno y el otro y va a subir de manera exponencial. Eso es lo que decidió la Corte. Para muchos, nosotros perdimos. Para muchos hondureños, nosotros perdimos. Si usted es de la edad de Jairo y mía, a nosotros nos enseñaron que la frontera de Honduras era el paralelo 15. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. O sea que algo que era de común conocimiento para todo hondureño ya no es la realidad de Honduras. Y nosotros como Honduras, ¿qué tenemos que hacer? Podemos decir, no, esa no es la verdad. Podemos seguir diciendo que nuestra frontera es el paralelo 15. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me quiere decir algo al respecto? Jairo, ¿qué cree usted? Cedo la palabra. Nos tenemos que apegar a la resolución ya dictada. Cuénteme, Iris, ¿por qué es importante que nosotros nos apeguemos a esa resolución que va en contra de Honduras?
porque la misma Constitución lo dice, usted nos lo acaba de explicar ahora en el artículo 15, que es lo que al inicio también les dije, que tenemos que apegarnos a las sentencias que estamos sometidos, ¿verdad? Porque ya está dentro de la misma Constitución y dentro de los tratados que hemos firmado. Por lo tanto, si nos sometemos a un arbitraje, también tenemos que tener la responsabilidad de aceptar lo que se dicte dentro de ellas. ¿Tiene apagado el micrófono? Perdón. En otras palabras, la misma Constitución nos dice que las sentencias son obligatorias para Honduras. Que nosotros no podemos obviar lo que esa sentencia dice. Miren qué interesante. La misma Constitución les dice que hay algo superior a ella. Y nosotros ya en la práctica lo hemos vivido. Hemos vivido aceptar esos 404 kilómetros cuadrados y hemos vivido perder el paralelo 15. Y yo creo que la mayoría de nosotros somos después del 92, así que lo hemos vivido en nuestra historia, ¿sí? Como parte de nuestra vida, lo hemos vivido eso de ganar y perder parte de nuestro territorio, uno por suelo y el otro por agua. En el suelo ganamos, en el agua lo perdimos. Súper interesante esa parte. Disculpen, les voy a quitar esas líneas porque me salieron en esta página. Ok. ¿Qué nos dice el 16? El 16 nos dice que todos los tratados internacionales deben de ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, les está diciendo aquí de una manera muy textual, que no tengo que inventar, ni adivinar, ni interpretar, de que van a haber dos poderes del Estado que van a estar involucrados en la creación, modificación o derogación de los tratados internacionales. Y esos dos poderes van a ser el poder legislativo, que nosotros en nuestro país lo llamamos el Congreso Nacional, y el poder ejecutivo, que es liderado por el presidente en su gabinete de ministros. En otras palabras, esos dos siempre van a estar involucrados en los tratados internacionales. Se los dice ahí de manera textual. No tengo que adivinar, no tengo que interpretar. Textualmente, ellos dos van a estar involucrados en la creación, aprobación, negociación, reformas, modificaciones, reservas, inclusive adhesiones y retiros que nosotros hagamos. Digamos que hemos firmado un tratado que no nos conviene, podemos retirarnos de ellos. Y los que van a estar involucrados son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y les dice, los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, o sea, una vez que nosotros ya hemos hecho todo el proceso de los tratados, que como yo les he dicho, yo soy partidaria de que son 13 los pasos. Tengo colegas que dicen que son 10, tengo colegas que dicen que son 5 y tengo colegas que dicen que son 3. Pero su catedrática, que literalmente eso hace para vivir, les dice que a mi criterio hay 13. ¿Ok? Entonces, abogada, para la anulación o para la derogación o cancelación, no sé cómo sería la palabra correcta, de un tratado que ya está firmado, ¿cuántas partes del Pleno del Congreso, de los 128, deben estar de acuerdo para que esto sea derogado de Honduras? Para que no forme parte, pues, como dice uno de los artículos ahí, el artículo 16, para que no forme parte de nuestro derecho interno. Ok. ¿Qué tiene que suceder? Primero tenemos que ver qué tipo de tratado es. Existen dos clases de tratados, ¿sí? Eso es bien importante y eso deben de verlo ustedes en la clase de Derecho de los Tratados. Amo esa clase, la adoro. Cuando ustedes estudian los tratados, se dan cuenta de que existe un tipo de tratado que está completamente basado en leyes. Ejemplo, la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa, muy claramente, les habla acerca de derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de circulación, derecho a la libertad de propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Todos esos derechos se los enuncia esa Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, como crea nuevos derechos o modifica derechos que ya existen o hace algo que claramente está
basado en el derecho. Entonces, todos esos tienen que ser aprobados por el Congreso. Si el Congreso se da cuenta que uno de esos tratados está en contra de los intereses de Honduras, ellos pueden decir, vamos a retirarnos de ese tratado. El proceso va a depender acerca de, esto es una cuestión que solo afecta a reglamentos, es una cuestión que solo afecta a la ley, es una cuestión que afecta a códigos. Ese procedimiento solo es por mayoría, tienen que hacer una votación, una deliberación. Bueno, deberían de hacer 3 debates, deberían de tomar una votación, debería de ser por mayoría, o tiene que ser por lo menos sí tiene que ser por mayoría. Se publica en la Gaceta y luego vamos y hacemos el retiro. Si es de manera muy específica ese tratado habla acerca de políticas públicas, es decir, habla acerca de proyectos, entonces solo va a tener que ser aprobado por el Poder Ejecutivo. En otras palabras, que Estados Unidos done vacunas a Honduras. Eso es un tipo de tratados. Yo le apuesto que eso no fue así nomás. Yo le apuesto que, o sea, le puedo apostar mi profesión entera, le digo en serio, le puedo apostar mi profesión entera, que en algún lugar hay un documento firmado que dice que Estados Unidos está donando esas vacunas y que Honduras las está recibiendo. Tiene que existir ese documento en algún lugar. Si existe solo por el hecho de que puedan justificarle a los ciudadanos de los Estados Unidos dónde se fueron esas vacunas, solo con que haga esa función, ese documento tiene que existir. Ellos no solo pueden venir y tirar aquí las vacunas y se acabó. Bueno, allá, ahorita estoy en Estados Unidos, entonces tirarles las vacunas allá. Ellos no pueden hacer eso, no lo pueden hacer. Tiene que haber un documento firmado, tiene que estar en algún lugar. ¿Quién es el que lo va a firmar? Bueno, pues si son donaciones de vacunas, puede ser que lo firme el canciller de la República, o puede ser que el que lo firme sea la secretaria de salud, por ejemplo, porque son vacunas. O puede ser que inclusive lo tenga que firmar el ejército porque entró por medio de Soto Cano. Ahí fue donde aterrizaron los aviones, en una base aérea de Honduras que está de manera conjunta con Estados Unidos de América. Entonces, va a depender de cómo está formulado ese tratado. Sí, es un tratado ese. ¿Quiénes son los que lo van a firmar? Luego, en los posteriores artículos, ustedes van a dar cuenta que entonces Honduras tiene que, una vez que ya ha sido firmado y ratificado, entregárselo al Congreso y vamos a discutir por qué. Pero el punto es, si nosotros al haber recibido esas vacunas de Pfizer que fueron donadas por Estados Unidos de América, nos damos cuenta que el lote que vendía estaba vencido, por ejemplo, y queremos rescindir de ese contrato, es decir, retirarnos de ese tratado, nosotros solo tenemos que ir al que lo firmó, es decir, al secretario de Estado en Salud, o a la secretaria de Estado en Salud, o al jefe del Estado Mayor Conjunto, quien firmó. Una vez que nos damos cuenta quién firmó, esa persona tiene que ir y decir, yo retiro mi firma, y aquí van de vuelta sus vacunas que vinieron vencidas. Uy, abogada, y los gobiernos hacen ese tipo de cosas. Sí, señores, sí. En esta pandemia, de manera específica, Israel donó un lote de vacunas a Palestina. Y esas vacunas que donó a Palestina, todas, sin excepción, estaban vencidas. Hubo un tratado que se firmó. Ese tratado decía que Palestina aceptaba las vacunas. Cuando ellos abren el contenedor, se dan cuenta que las vacunas están vencidas. ¿Y qué hicieron? Fueron a retirar su firma con Israel y les regresaron las vacunas. Ya si nos vamos históricamente, bueno, han habido vacunas que vienen con componentes para esterilizar a las mujeres, han venido vacunas en Argentina. Hay un caso famosísimo en donde la vacuna, vamos a ver, creo que era la HPV, si no me equivoco era una vacuna del HPV, que estaba siendo donada por varios gobiernos, entre ellos el gobierno del Reino Unido, por medio de UNICEF para vacunar a las niñas. Y esas vacunas venían con un ingrediente que esteriliza a la niña. No es ni siquiera que le baja la fertilidad, la esteriliza. ¿Qué tiene que ver el HPV con un componente de esterilización? Y es un caso famosísimo que nosotros lo estudiamos en Derecho Internacional, en la parte de las obligaciones contractuales y las obligaciones que nacen por mala fe, por cuestiones de mala fe. Lo estudiamos, muy famoso ese caso. Ellos se dan cuenta porque en Argentina, antes de inyectar a cualquier niño con cualquier vacuna donada, tiene que irse a un estudio de laboratorio. Y el laboratorio
le llevan, si no me equivoco, es un botecito de cada una de las cajas. Y muchas personas dicen eso es un gasto. Y él cuando hace el estudio en cada una de las vacunas que le llevan como por decir, de sample, le dicen que es como la muestra, toditas salieron contaminadas con el mismo elemento. Entonces no era como que, tal vez una caja venía mal. Eran todas las cajas que venían mal. Y se hace el retiro de la firma y se devuelven esas vacunas. ¿Por qué? Porque un programa de vacunación es un proyecto, no es una ley. Entonces va a depender de qué es el tratado, cuál es el proceso, no solo para ratificarlo, sino luego para rescindir ese tratado. Entonces es muy interesante esa parte. Ustedes, como les digo, lo estudian en Derecho de los Tratados. Pero bien, lo que les está diciendo este artículo 16 es que van a estar los dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, involucrados en la creación, ratificación y todo lo demás de los tratados. Pero que además, una vez que entre en vigor, este tratado es parte del derecho interno. Luego nos vamos a ver la otra semana, porque ya hemos llegado al final de la clase. La otra semana vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un tratado que afectaría de manera directa a la Constitución. ¿Tienen preguntas sobre lo que vimos el día de hoy, chicos? Súper claro y fascinante este tema. Me encanta en lo particular. Me derrito. No, sí, yo soy amante de este tema porque no solo mi profesión actual, sino que el hecho que como fui parte de la sala constitucional, entonces me involucra mi vida en la sala constitucional con mi vida en el derecho internacional y los casa a los dos. Yo soy feliz con este tema, realmente se los digo. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco porque el día de hoy sí me vieron en el carro, les voy a enseñar mi vista. A ver si la pueden ver. ¿La logran ver? ¿Qué hora es, abogada? Son las 7 de la noche, 7 y 10 de la noche. Está abogada. Pero es que tiene 2 horas adelantado usted, ¿verdad, abogada? Sí, voy 1 hora atrás de ustedes, ahorita. 1 hora atrás. Sí, ahorita ando en California. Tuve que hacer una parada aquí para ser parte de la negociación y después me voy a Nueva York. Así que ando viajando, señores. Qué privilegio nuestro, abogada. Hacerle un alto en su agenda para que nos atienda. Óyame, ustedes son lo máximo para mí, dígame. Dice que quiero hacerle una consulta, pero es fuera de la clase. Hágamela, no hay problema. Acerca de las calidades migratorias, abogada. Ok. Me gustaría saber, bueno, si me puede dar una breve explicación como en unos 2 o 3 minutos para sí. no quitarle mucho tiempo. No se preocupe, si los otros compañeros lo permiten y se quieren quedar a escucharlo, con gusto. Pero antes de eso les voy a pedir si tienen cualquier pregunta que me la hagan antes de contestarle a Iris. Y si no, los miro el lunes. ¿No? Okay. Yo solo quería darle un aporte, abogada, con respecto a las funciones que tiene el señor presidente. Sí, ahí también es en el 245. Correcto, en el 245, en el numeral 1 dice que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Parece más para abajo el 13 o 14. Sí, pero aquí me quiero mover al 13, exactamente, donde habla relacionándolo con el numeral 1. Bueno, dice hacer cumplir la Constitución, imagínense qué bárbaro eso. Váyase más abajo. Y lo menos que ha hecho es hacer cumplir la Constitución. Váyase más abajo. El tercero dice celebrar tratados y convenios, ratificar previa aprobación del Congreso los tratados internacionales de carácter público, militar, los relativos al territorio nacional, la soberanía. Bueno, ahí, eso es lo que quería mencionarle, ¿no? Con relación a lo que usted estamos hablando en este momento, lo que me da un poquito de gracia es la parte esta donde dice el presidente de la República va a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y lo menos que ha hecho es hacer cumplir la Constitución, sino más bien pisotearla, tirarla a la basura. Un libro de cuentos y leyendas de Honduras. Ok, cuénteme, Iris, ¿cuál es la pregunta que tiene sobre inmigración? Abogada, es que con respecto, yo no entiendo mucho sobre las calidades migratorias, entonces sí me gustaría que me diera un ejemplo por lo menos de cuál es una calidad migratoria, si es al momento de que el gobierno de Honduras, por ejemplo, acepta que un extranjero venga a vivir aquí y se le otorgue una visa de trabajo, por decirlo así. ¿Así funcionan lo que son las calidades migratorias? Ok, existen 2 calidades migratorias, residentes y no residentes. Esa es como la gran, ¿verdad?
la gran diferencia, residentes y no residentes. Los que son residentes, un ejemplo de un residente es mi esposo. Mi esposo se casó conmigo. Él quiere ser ciudadano. Ya les he dicho, va, que ya le dije que no, que, No, que está no tiene permiso. Tiene permiso, dice Iris. ¿Sí es cierto? No, no tiene permiso. No, óigame, dejar la ciudadanía de los Estados Unidos de América después de haber luchado adentro del ejército por más de 30 años. No, no. Eso Dígale no que es tiene, hondureño, abogada. ¿verdad? Dígale que es hondureño, que lo aceptamos como hondureño. ¿Verdad que sí? Sí, pero que no. Pero que no. En teoría no. Él es residente porque él está casado con una hondureña. Y al estar casado él con una hondureña, él puede pedir ser residente de Honduras. Entonces tiene que hacer un trámite. Primero tuvimos que validar nuestra licencia matrimonial, tenemos que traducirla. Es un trámite bastante burocrático. Luego tenemos que ir al Registro Nacional de las Personas, tienen que cambiar mi estado de soltera a casada. O sea, es un proceso completo. Ya por último tenemos que ir a Gobernación y Justicia para que Gobernación y Justicia le otorgue la residencia a mi esposo por vínculo matrimonial. Él tiene que renovarla una vez al año porque es por vínculo matrimonial, que supuestamente tiene que ser perduradero en el tiempo, pero que en la práctica sabemos que no necesariamente. Ya si nosotros tenemos hijos, él puede pedirlo por 3 años. Entonces, al momento en que él y yo tengamos un hijo, él ya va a cambiar por vínculo matrimonial a ser por vínculo sanguíneo. Muy interesante esa parte. Pero también tenemos los residentes que vienen por trabajo. Muchos centroamericanos que se vienen de otros países que vienen acá y se convierten en residentes justamente por cuestiones laborales. Eso también nosotros los consideramos residentes porque ellos tienen que hacer algo bien especial. Declarar cuál es el dinero que han ganado adentro de Honduras para pagar sus impuestos. Ese es un poquito importante, ¿verdad? Muy importante esa parte de pagar los impuestos. Y luego tenemos los no residentes y esos son, por ejemplo, los turistas. Usualmente esos son los más famosos de todos. ¿Quiénes son los turistas? Los que se van a las islas de la bahía, a los que yo digo conocen partes de Honduras que yo hasta mi luna de miel conocí, Roatán. Antes no conocía Roatán. Entonces, a veces ellos conocen lugares Pico Bonito, por ejemplo, que se van a los hoteles famosísimos y hacen turismo realmente de alto rendimiento para los hondureños. Ellos vienen solo por un tiempo pequeño y no se quedan aquí, o sea, no se quedan en Honduras, no viven en Honduras, no trabajan en Honduras, no pagan impuestos en Honduras más que el impuesto del gasto, el consumo que hacen. Entonces esa es la diferencia entre el residente y no residente. Residente es el que está en Honduras, vive en Honduras, alquila, compra, o sea, literalmente hace su vida en Honduras. Y el no residente, que es el que hace turismo, o también hay otro bien importante, los traileros, que hacen tránsito por Honduras, entran por el sur, se van para el norte, van hasta Guatemala, o vienen inclusive desde Sudamérica y se van hasta Estados Unidos con sus productos. Esos traileros son de paso. O sea que algunos de ellos están tal vez 1 o 2 días por Honduras. Entonces ese tipo de visa también existe. Oh, sí.